2, 3, 4. Come on, Mr. Selector, put your hands in the air one time. I wanna see. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. I don't drink coffee. Auspician este bloque. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. Grupo IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral con matrícula CNB 246. Net Finance, acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando su flujo de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Transporte Goichik, brindando el servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro, levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Overa Misiones. En InView somos un equipo de expertos en mercados de capitales, tecnología y estrategia, dedicados a ofrecer las mejores herramientas, soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en InView. InView Sau, ALIC I número 205, ACDI número 121, ACD número 17/CNB. Y en este espacio de charlas con sentido del día de hoy le damos la bienvenida a Julián Josovich, periodista especializado en mercado de capitales, que bueno, tiene un amplísimo currículum, súper estudiado, tiene una licenciatura en administración en la UBA, especialización en mercado de capitales, una maestría en finanzas también, tiene mucha actividad privada también porque participa de actividades en consultoras privadas, también es docente, me estaba contando acá fuera de aire también de su faz docente, que lo tiene ocupado, muy ocupado todos los días en distintos cursos y bueno, etcétera. Trabaja como redactor especializado en mercados financieros para El Cronista, es conductor del programa, podcast de streaming, After Market, bueno, tiene unas compañías tremendas como Sucho, como de Pablo, como Augusto Dargetta, que lo entrevistamos en el episodio anterior, así que bueno, Julián, la verdad que es un honor tenerte con nosotros, bueno, y de alguna manera también tenemos una gran admiración por tu trabajo y gracias por este tiempo. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por la tremenda presentación. Nada, un gustazo estar hablando con vos y un saludo obviamente a toda la audiencia de Misiones. Bueno, y de un montón de lugares del país también que nos escuchan, que también están ahí en nuestro podcast. Bueno, ordenamiento macroeconómico, reestructuración de la deuda, ir reestructurando los vencimientos, la baja de la inflación. Hay un montón de cosas que podríamos enumerar acá, pero bueno, podemos hablar en general de un ordenamiento macroeconómico importante, de unas expectativas también importantes de la mano de lo que tiene que ver con el superávit comercial, de lo que puede entrar también a través del RIGI, del blanqueo de capitales, pero hoy por hoy también el mercado se está haciendo algunas preguntas, no quiero spoilear el contenido, porque yo también te escuchaba ayer hablando un poco sobre esto. La expectativa del mercado hoy por hoy, ¿por dónde está pasando, Julián, a tu entender? Bueno, es cierto que la macro está más ordenada, con un ritmo inflacionario mucho más bajo, también con datos fiscales mucho más sólidos, incluso con datos relacionados con el comercio exterior también mucho más sólidos, expectativas inflacionarias contenidas, expectativas devaluatorias también contenidas, una brecha cambiaria en niveles del 30% promedio, con lo cual, digamos, es una macro que sigue enferma, pero que bueno, quizás está un poco más calma respecto de la emergencia que tenía hace cuestión de, bueno, a comienzo de este año, ¿no? Que no solo tenía fiebre, sino que tenía un montón de alarmas que bueno, que sentía que probablemente podía colapsar. De cualquier manera, sigue teniendo cuestiones que preocupan a los inversores. Y es que, bueno, básicamente por un lado tenés un nivel de actividad que no está rebotando con fuerza, pero que quizás dejó de caer, pero bueno, veremos qué tipo de rebote se está dando. Una dinámica en las reservas en donde está más débil en cuanto a la acumulación. Esto responde a que el propio gobierno priorizó la baja en la inflación, eliminando canillas de emisión monetaria a costa de sacrificar reservas, lo cual consiguió que la inflación se caiga, pero también consiguió que las reservas no se acumulen de la velocidad que se iba acumulando.
Y por otro lado, una de las cuestiones más importantes es lo que me parece que agrupa todas estas variables, que es la cuestión del cepo y el momento en que el gobierno decida liberarlo. Y ahí hay un interrogante muy importante, porque bueno, el gobierno necesita, y la economía en general necesita salir del cepo para que rebote y crezca con mayor robustez respecto del incipiente rebote o pausa en la caída. Veremos cómo se está dando. Pero también responde también a una cuestión en donde habrá que ver qué pasa con las reservas para poder salir del cepo con mayor herramientas, y también el momento en que lo va a hacer el gobierno en relación a la cercanía con las elecciones, porque si saca el cepo muy cerca de las elecciones corre el riesgo de tener algún tipo de volatilidad económica, financiera en la economía, que eso impacte en los bolsillos de los argentinos y que de alguna manera termine siendo negativo en cuanto al resultado electoral que busca tener el gobierno. Entonces, el signo de interrogación que más grande tienen hoy los inversores es qué pasa con el cepo, digamos, y otras cuestiones relacionadas con reformas estructurales, reformas impositivas, reformas laborales, reformas en la administración del Estado. Por supuesto que la Argentina tiene un montón de emergencias después de muchos años de estar pésimamente administrado, y bueno, muchos se impacientan con el ritmo de algunas reformas. Desde mi lado, yo creo que hay algunas cuestiones que el gobierno sí podría acelerar, con esto de la liberación de algunos controles cambiarios que me parece que no generan, que impiden el desarrollo del mercado y de la economía en general, y que en algunos casos sí me da la sensación que el gobierno está un poco lento en levantar estos controles. Pero bueno, por otro lado, viste, uno está dentro de afuera, uno puede decir, y adentro es distinto. Pero bueno, es una economía más tranquila, pero con urgencias y con signo de interrogación. Ese levantamiento de algunas restricciones que vos mencionabas, ¿podría significarle un diferencial importante al gobierno a la hora de acumular reservas, por ejemplo, y tener cierta tranquilidad en ese aspecto? Mira, más que nada me parece que ese levantamiento del cepo te va a permitir, si es que sale de manera ordenada, una caída en el riesgo país, y que esa baja en el riesgo país le permita a la Argentina volver a los mercados internacionales de deuda. Hoy con cepo no volvés al mercado, a los mercados internacionales. Si no volvés a los mercados internacionales, los vencimientos que tenés para pagar son muy elevados, y bueno, sin mercado se hace más difícil pagarlos. Es cierto que el gobierno generó tranquilidad, o trató de dar tranquilidad a los inversores diciendo, che, quédate tranquilo porque tengo la guita para pagarte incluso de acá hasta enero de 2026. Pero bueno, de cualquier manera el mercado duda, desconfía, por supuesto, y entonces en ese sentido, bueno, los bonos no rebotan y el riesgo país no cae con más fuerza. Por otro lado, si no salís del cepo, está bien, los dólares no se van, pero tampoco ingresan. Claro. De modo que si no ingresan dólares, la economía no va a rebotar, porque necesitas que ingresen dólares para las inversiones. Si una empresa internacional quiere venir a invertir en Argentina y de repente no sabe que no puede girar los dólares al exterior por dividendos, bueno, entonces no va a venir, o va a decir, bueno, espero un poco hasta que se libere el cepo y recién ahí activo la inversión. Bueno, digamos, hay un montón de cuestiones que generan todo este tipo de variables. Entonces, bueno, la liberación del cepo te abre puertas, pero bueno, te deja más vulnerable ante, bueno, no sé, algún tipo de vaivén y la necesidad de responder con dólares cuando hoy el gobierno no las tiene. Claro, y ahí se combina con esta otra cuestión colateral, que no es tan colateral, porque para el gobierno también es tan necesario como el oxígeno poder tener una representación un poco más robusta en el Congreso, y si eso se pone ahí de por medio en un momento preelectoral, se complica. Claro, mira, en estas últimas horas, con todos los debates que se está dando en el Congreso, se dan muestras de la falta de poder político que tiene el gobierno, ya sea como para poder avanzar. Por ejemplo, el gobierno propone al hijo, que es como ministro de la Corte, ¿no? Como miembro de la Corte. Y por otro lado también avanzó en el DNU para darle más fondos a la CIDE. Independientemente de si uno está de acuerdo o no con las medidas, eso es irrelevante. El mensaje de fondo es que, bueno, al gobierno le cuesta mucho poder avanzar con cuestiones legislativas que el mismo gobierno propone. Por lo tanto, cuando quiere avanzar en cuestiones legislativas relacionadas con la cuestión económica, claramente le cuesta mucho porque no tiene poder político para hacerlo, poder legislativo. Entonces, avanzar en las reformas estructurales o en las reformas
económicas que harían falta para que la economía rebote con más fuerza, o que las distintas variables que siguen desequilibradas se puedan equilibrar, bueno, le va a costar mucho más, porque no tiene ese caudal. Por eso mismo hay una apuesta importante del gobierno de cara a las elecciones de 2025 para tener un mejor resultado en las legislativas. Pero para eso tenés que tener antes de las elecciones una economía sana, o por lo menos sin volatilidad nominal. Si vos salís del cepo muy cerca de las elecciones, corres el riesgo de que haya esa volatilidad nominal, y entonces el resultado electoral puede no ser tan bueno como busca el gobierno. Ahora, fíjate que aún pese a todas estas cuestiones de restricciones cambiarias, el otro día leía un informe en donde en el primer semestre de este año, inclusive con participación de algunas empresas a nivel internacional, si bien estas fusiones y adquisiciones llevan, digamos, varios años de estudiarse y de implementarse, hubo una entrada de un poquito más de $1.000 millones al país, con lo que, digamos, estamos simplemente con un cierto buen humor. Pareciera que hay, digamos, intenciones de inversión externa, pero bueno, todo depende también de levantamiento definitivo de las restricciones, seguramente, ¿no? Claro. No, a ver, Argentina está llena de oportunidades, el mundo lo sabe, incluso uno observa, también uno puede decir, che, bueno, la macro que tiene Argentina hoy, ¿está bien explicada con los bonos debajo de $50? Uh-huh. ¿Con los bonos rindiéndote 20%? 20 y pico por ciento, no, con los datos fiscales, con los mensajes del gobierno en cuanto al compromiso fiscal, con la dinámica en las cuentas externas, la acumulación de reservas, los datos de inflación y las expectativas aleatorias, ¿tiene sentido que los bonos valgan esto? Bueno, evidentemente para el mercado sí, pero uno puede decir que si esto perdura en el tiempo, debería tener mejores números también los bonos, porque también responde a un entorno en donde digamos, está más robusta la economía, pero para eso necesitas tener más recursos. O sea, el que tiene bonos dice, ok, ¿con qué me van a pagar? O sea, ¿qué probabilidad de pago me van a pagar? Y para eso va a decir, ¿qué recursos tiene la Argentina? Bueno, ahí todo está en la duda, pero bueno, hay muchas cuestiones que sí muestran que la Argentina podría estar barata, tanto en el mercado financiero como en la economía real, y que algunos inversores se adelantan para invertir, pero bueno, hace falta un conjunto de otras variables para generar un entorno mucho más sólido en esa idea, en esa investment case, para que la Argentina efectivamente pueda tener una mejor evolución. Pasa que también en vez de un currículum tenemos un prontuario. En estas últimas semanas, ¿cuántos fallos judiciales contra la Argentina hubo por cuestiones relacionadas a cosas que se hicieron mal anteriormente? 5 o 6, si no me equivoco. Sí, o sea, tenemos un historial crediticio muy malo, con muchísimos 9 default, que somos un defaulteador serial, y además, sí, obviamente problemas en la justicia, producto de, bueno, mala administración del pasado, y eso un poco complica en la actualidad, ¿no? Pero bueno, más allá de todo, yo creo que, imagínate, si hoy los inversores ven potencial en Argentina, el día que no tengamos EPO, el potencial seguramente va a estar mucho más consolidado, y ahí quizá las inversiones fluirán una mejor dinámica. Digamos, Argentina siempre está en el centro de atención de los inversores. Lo que pasa es que, bueno, en esta vez, y dada la experiencia de Macri, que se abalanzaron con mucho más fuerza y mucho más rápido, sin tantos resultados, vos fíjate que ahora tenés más resultados, pero no se abalanzan venir rápidamente. Es como que efectivamente los inversores y el mercado en general está diciendo, bueno, primero mostrame y después yo apuesto, ¿no? Y quizás sea el 2025 ese digamos, el puntapié como para decir, bueno, ok, con más poder político en las cámaras, bueno, quizás más inversores pueden llegar a venir, pero eso va a implicar más reformas, tanto de la parte económica como de la parte, digamos, legal en Argentina. Totalmente. Para ya ir redondeando también la charla, Julián, estamos hablando con Julián Josovich, periodista especializado en mercado de capitales, muy conocido, está en La Nación, está en El Cronista, está en Closing Call, está en Aftermarket, en un montón de lugares, y bueno, y tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Julián, ya hablabas de los bonos y dejabas ahí la duda de si 50 es poco, tal vez, en cuanto a valor de bonos. Vos, según tu observación y tu análisis técnico, ¿en cuánto deberían estar, más allá de todas estas cuestiones relacionadas con la desconfianza internacional que pueda haber respecto de ese historial crediticio y el cumplimiento de la Argentina? Bueno, mira, si vos observás economías similares a los de la Argentina en cuanto a riesgo crediticio,
vos ves que estos bonos, esos bonos de esos países están rindiendo debajo del 15% y su gran mayoría debajo del 10%. Por lo tanto, hoy la Argentina te está rindiendo 20 y pico, 25 los bonos más cortos y 20 los bonos más largos. Entonces, digamos, si eventualmente la Argentina converge hacia los rendimientos de países similares, y deberíamos estar hablando de un rally del 40% de los bonos desde estos niveles. Lo que pasa es que por algo no subieron los bonos todavía y por algo no convergieron, justamente porque el mercado ve dudas con relación a la capacidad de pago. No tanto con la voluntad de pago, porque me parece que el gobierno da señales como para mostrar voluntad de pago. Lo que sí tiene dudas los inversores es la capacidad de pago, y por eso no te genera tanta recuperación. Es decir, el mercado ve que las reservas siguen muy flacas y con perspectivas de que por lo menos en los próximos meses no sean tan fuertes. Pero bueno, nuevamente, liberando el cepo y con un programa más acelerado respecto a la actualidad de las reformas estructurales, bueno, probablemente los bonos puedan valer más. Lo que pasa es que también me parece que el gobierno no tuvo tiempo de solucionar todo lo que hay que solucionar, porque hay que ver cómo es que recibió la economía. Recordemos, recibió una economía con una inflación del 200%, sin reservas, con tipo de cambio atrasado, con precios atrasados, con cepo, ¿no? Con expectativas devaluatorias muy aceleradas, con una emisión monetaria heredada por el Plan Platita gigantesca, con una hoja de balance del Banco Central detonado, como dije, con reservas netas negativas, pero con pasivos remunerados por 26.500 millones de dólares, que todo eso te devengaba a un día al 130% anual y te generaba emisión monetaria descontrolada, que te dejaba muy vulnerable ante un episodio de posible hiperinflación. Entonces, digamos, ante toda esa urgencia, el gobierno, bueno, fue buscando solucionar todo lo que pudo solucionar de la manera más rápida que pudo solucionar, y tiene hoy buenos resultados fiscales, buenos resultados de la balanza comercial, una inflación que convergió mucho hacia niveles más razonables, igual siendo muy alto, mejoró las reservas, equilibró los precios, que todavía siguen en proceso de corregirse, pero bueno, digamos, obviamente con la economía como uno la tenía y como uno le gustaría estar, obviamente la sociedad y muchos economistas están muy apurados o insisten en tener un apuro un poco mayor respecto de estas mejoras. Yo creo que el gobierno puede hacerlo. Si eso lo logra, bueno, obviamente los bonos deberían valer muy parecido a sus comparables. Y por el lado de la renta variable, venía, digamos, también teniendo el Merval, tuvo un rally muy interesante. Ahora, bueno, es como que también estamos un poquito en la misma situación. Por lo pronto, ¿qué sectores ves también como más interesantes ya para ir terminando, Julián? Bueno, a ver, si el riesgo país baja, el valor actual de las compañías debería ser más. Contemplemos que desde el punto de vista fundamental de evaluación, el valor de una compañía es el flujo de fondos futuros que tenga la empresa descontada a su valor actual. Para descontar ese flujo de fondos a valor actual necesitas una tasa de interés, y esa tasa de interés está relacionada con el riesgo país. Por lo tanto, si el riesgo país baja, las acciones ya solo por valuación deberían valer más. Y por otro lado, si sale riesgo país, debería, digamos, esperarse una economía que crezca más y en donde las compañías deberían ganar más dinero. Entonces también las acciones, tanto por valuación como por expectativa, deberían subir. En ese sentido, me parece que hay un montón de sectores que tienen mucho potencial. Hoy, digamos, digo lo que dicen los analistas cuando yo hablo, digamos, yo no hago ningún tipo de recomendación, pero en general los analistas tienden a decir que, bueno, los mejores sectores son, por ejemplo, el de oil and gas, que es el que mayor perspectiva de crecimiento tiene, también sectores relacionados con los que se podrían ver beneficiados con la RIGI, y también aquellos un poco más arriesgados indican que las acciones del sector financiero tienen potencial, fundamentalmente porque si uno observa los ratios de evaluación y algunos ratios financieros, como por ejemplo el crédito sobre el PBI, depósitos sobre el PBI o intermediación financiera sobre el PBI, comparado a la Argentina con otros países, es muy bajo, con lo cual, con la liberación del cepo, si esas variables se tienden a equilibrar y a comparar o a atender a sus pares a nivel internacional o regional, bueno, los bancos tendrían un negocio mucho más grande y ganarían mucho más dinero, por lo cual también podría ser una oportunidad. Claro. Así que nada, Argentina está barata en muchos aspectos, pero tiene muchos signos de interrogación que de solucionarse. Primero se tiene que solucionar, y si se logra solucionar, seguramente tenga una buena dinámica hacia adelante. Julián Josovich tiene una cartera. ¿Estás comprado? ¿Estás vendido? ¿Cómo tenés compuesta tu cartera? No, yo no invierto en Argentina.
Muy Yo tengo mi política que yo ya tengo mis ingresos, vivo acá, obviamente tengo todas mis relaciones acá, mi trabajo acá, entonces yo ya tengo riesgo argentino con todo mi trabajo. Y después mis inversiones están más atadas a la cuestión internacional. Me gusta mucho invertir en acciones de Estados Unidos, me gusta mucho invertir en bonos extranjeros. Tengo sí obligaciones negociables de Argentina, porque me parece que algunas han sido una muy buena oportunidad, pero digamos, así deuda como privada. Sí. Pero bueno, nada, la verdad que no me he perdido de nada, porque si uno observa la fiesta que está haciendo Estados Unidos, es impresionante. Como consejo, no se la pierdan, sigan siempre de cerca lo que pasa a nivel internacional con las acciones de Estados Unidos, porque la verdad que han sido una inversión fantástica durante todo este tiempo, obviamente con volatilidad, pero con retornos impresionantes. Obviamente Argentina tiene mucha más volatilidad y quizás retornos igualmente buenos en menos tiempo, pero bueno, digamos, si uno es inversor de mediano plazo, la verdad que las acciones y las inversiones en Estados Unidos han más que rendido y yo creo que lo van a seguir haciendo. Así que para mantener objetividad en lo local, con mis trabajos, mis análisis, el periodismo, trato de no sesgar mi análisis con mis inversiones, entonces prefiero no invertir en Argentina. Buen punto ese. Julián Josovich, te agradecemos un montón tu participación en este espacio. Muchísimas gracias y un saludo para toda la audiencia.